Perfecto. A ver, el tema que nos convoca hoy, sí, en la misma línea que veníamos con Alejandro primero y con Nicolás después, estamos hablando de los poderes políticos del Estado, de los órganos que componen, o de los diferentes órganos de poder que componen el poder o el ejercicio del poder, cuya titularidad radica en el Estado federal. ¿Sí? Ya hemos hablado del poder legislativo en un primer término, hemos hablado del poder ejecutivo en un segundo término, y hoy en un tercer término, y no por ello que sea de menor importancia, vamos a hablar del poder judicial. ¿Sí? De hecho, sostengo, ¿sí?, que si bien por ahí el órgano más importante debería ser el Congreso de la Nación, porque es el órgano donde más participación y pluralidad de sujetos que los componen hay, en donde hay representación de minorías, de la misma manera que también sostengo que por ahí el poder de mayor relevancia en cuanto a nuestra propia historia tiene que ver con el poder ejecutivo, que muchas veces asociamos al gobierno directamente con el poder ejecutivo como si fuera este el único órgano de poder. Hoy vamos a hablar del poder judicial, que entiendo que es el que en alguna medida, ¿sí?, termina siendo más relevante a la hora de rever los actos de gobierno o las normas jurídicas que se van dictando a lo largo de todas las instancias, en atención a que el Poder Judicial es el órgano encargado de hacer el debido y adecuado control de constitucionalidad. Entendiendo que si cualquier acto de gobierno o norma jurídica, ¿sí?, es o puede ser supeditada a un control, justamente el órgano jurisdiccional o el Poder Judicial va a ser el que le va a dar validez o lo puede eventualmente dejar sin efecto. ¿Sí? Así que dicho esto, y antes de meternos de pleno, ¿sí?, a hablar de el Poder Judicial de la Nación, lo primero que yo quiero dejarle bien en claro a todos y a todas, ¿sí?, que cuando abordamos este tema lo estamos haciendo desde el plano o desde el punto de vista del Ahí está. bien. Bueno, poco de música nunca viene mal. ¿Sí? Platillos, profe, platillos para el tema. Bien. Que está animado el tema. Está animado, exactamente. A ver, ¿por qué digo esto o aclaro esto? ¿Sí? Nosotros cuando hablemos del Poder Judicial nacional o federal, como yo puse en la solapa tanto del foro como de nuestra reunión, siempre debemos hacerlo en clave federal. ¿Sí? Esto es importantísimo, tenerlo bien en cuenta, porque vamos a ver que va a haber superposición, como hay superposición de normas, cuando hablábamos del federalismo, de las distintas unidades políticas con capacidad legislativa, también va a haber pluralidad en cuanto a grados de organización de los distintos poderes judiciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un mismo territorio, un espacio físico, va a coexistir la organización judicial federal con la organización judicial local o provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que todavía se complica un poquito más si hablamos del ámbito de la capital federal, que se justapone su territorio con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ente autónomo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, la primera aclaración que voy a hacer es que el Congreso de la Nación Argentina va a dictar distintas leyes, algunas leyes que pueden ser de carácter local. El ejemplo más claro de las leyes de carácter local es el dictado de los códigos de fondo,
que nos remite el 75, inciso 12. Acá claramente el Congreso, si bien materializa mediante una norma federal, porque es el producto de un órgano federal como es el Congreso de la Nación, en cuanto a su contenido, la normativa en los códigos de fondo, ¿sí?, son normas de carácter local, cuya aplicación se la reservan las propias provincias. Basta con ir a hacer una simple lectura al artículo 75, inciso 12, antiguo artículo 67, inciso 11, el cual nos dice que corresponde al Congreso de la Nación el dictado en cuerpos unificados o separados, y ahí nos empieza a marcar alguna serie de materias como civil, comercial, laboral, de la seguridad social, el aduanero, sin que esto alteren las jurisdicciones locales. Sin que esto altere las jurisdicciones locales, justamente es una reserva que el constituyente le hace a aquellas potestades que originariamente correspondían a las provincias. ¿Sí? Entonces ahí el Congreso sanciona una norma de carácter federal, pero en cuanto a su contenido es local. ¿Vamos bien hasta ahí? También el mismo Congreso sanciona leyes de carácter nacional, que son aquellas que se van a aplicar en los territorios nacionales, ¿sí?, como lo fue Tierra del Fuego en algún momento, otras provincias, o aquellas cuestiones o aquellos espacios físicos, ¿sí?, correspondientes a jurisdicción nacional, como pueden ser los parques nacionales, como pueden ser las embajadas argentinas enclavadas en territorios extranjeros, como puede ser cualquier otra norma que viene a ser un intermedio entre lo local y lo federal. Y tenemos las normas expresamente federales, que es lo que más adelante nosotros vamos a denominar materia federal. Esto lo vamos a ver clase más adelante cuando hablemos de recursos extraordinarios, competencia federal de los tribunales. ¿Sí? Dicho esto, y volviendo un poquito al principio de lo que yo venía diciendo, ¿sí?, si bien el Congreso Nacional va a dictar esta serie o estos distintos tipos de normas, lo que sí tenemos que tener en claro a los efectos de la temática que nos convoca hoy, ¿sí?, es que en todas las jurisdicciones, ¿sí?, sean cualquier provincia o la ciudad de Buenos Aires, por lo menos van a estar contemplados y organizados en paralelo dos organizaciones de poderes judiciales. Poder Judicial Federal, que puede tener, o muchos de esos tribunales van a tener asiento en la capital federal, pero en cada una de las jurisdicciones provinciales va a haber también juzgados federales a las cuales se le va a atribuir causas, ya sea por la materia o por las personas, ¿sí?, que vayan a ser partes de ese proceso. Discúlpeme, profesor, sí, cuando dice por personas, ¿a qué se refiere? ¿Que entre Estado y particulares, la distinción? Claro, a ver,
no solamente, no por particulares, si hablamos de particulares, más que nada tiene que ver a la justicia, digamos, local o a la justicia donde esa persona tiene su asiento, ¿sí? O su domicilio. Pero, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo escuchaba el otro día cuando ustedes hablaban, creo, de intervención y del interventor federal, ¿no? El interventor federal es un agente natural del gobierno federal que actúa en representación del gobierno federal, pero que al mismo tiempo lo hace como si fuera un funcionario provincial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esa persona, por la calidad de la investidura que representa, ante un hipotético caso en que se excede en el ámbito de sus funciones, ¿sí? Va a ser juzgado por un tribunal o por un juzgado federal. Sí, se entiende. De la provincia. Dentro del ámbito del territorio o Dentro del ámbito dentro provincial. del territorio de esa provincia. Exactamente. Muchas gracias. Otro ejemplo claro que les voy a dar para antes de comenzar con el tema, a profundizarlo. Supongamos la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Sí? ¿Quién tiene jurisdicción en la Universidad Nacional de La Matanza? Si pasa algo. ¿Dónde está enclavada? En pleno corazón de La Matanza, en San Justo, ¿sí o no? Sí. Pero al ser nacional, si llega a pasar algo, algún tipo de controversia que tenga la universidad, ese proceso va a ser sustanciado en un juzgado federal. Saquemos a la universidad del medio como institución, vayamos más a lo terrenal, pero sí relacionado con la universidad. La universidad, como es nacional, no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando íbamos físicamente a la universidad, ¿sí? ¿Por quién estaba custodiada la universidad? Más allá de la seguridad privada. Policía Federal. Por Policía Federal, ¿sí? Supongamos que yo salgo de la universidad caminando, ya sea por la calle Presidente Perón o por la calle Varela, ¿sí? Fuera del ámbito. Y sale de la universidad o está llegando a la universidad un patrullero de la Policía Federal, ¿sí? Y choco con el auto con ese patrullero, o el patrullero me embiste a mí, en pleno corazón de La Matanza y fuera de la jurisdicción de la universidad. Comienzo un juicio por los daños y perjuicios. ¿A qué fuero voy a ir? Al fuero federal. ¿Sí? Acá tenemos un claro ejemplo por las personas que van a determinar. Esto tiene que ver un poquito con la legitimación activa y pasiva, que ustedes yo sé que no llegaron todavía a esto, en cuanto a sujetos que pueden promover distintos tipos de acciones judiciales, ya sea como demandados o como demandantes. Acá es donde se nos empieza a complicar un poquito las cosas porque empezamos a meter temática de derecho procesal con temática de derecho de fondo, de derecho público, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo avance y ustedes no comprendan, les pido por favor que inmediatamente me paren y no me dejen avanzar, así no seguimos avanzando rengos. ¿Está claro? Profe, yo le quería preguntar, Sí. si entonces choco un patrullero en Matanza, ¿tiene jurisdicción federal? Pero igual si lo choco en cualquier parte, ¿tiene jurisdicción federal o no? Si el patrullero es de la policía. Sí, de la policía federal. Sí. Lo que pasa, que suponete, ¿no? Nosotros hoy en día no tenemos juzgados federales en La Matanza. Enclavados. Si bien hay un proyecto, hay nombramientos, hay demás, ¿sí? Esto es en la provincia, entonces, ¿qué pasaría? Si vos chocas en La Matanza con un patrullero de la Policía Federal, tendrás que ir a tramitar a Morón, ¿sí? O a San Martín. Depende sea el caso.
En este caso, si son simplemente daños y perjuicios, iría al Juzgado Federal de San Martín. Si hubiera lesiones y entraría el ámbito penal, por ahí irías a los juzgados federales penales de Morón. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver en cuanto a la territorialidad y en cuanto a dónde hay o no un juzgado federal instituido dentro del ámbito provincial. Haciendo una aclaración, que las jurisdicciones locales o federales, ¿sí?, como digo yo, lo que es lo federal o lo provincial, no tiene que ver en cómo cada provincia territorialmente divide sus jurisdicciones. Por ejemplo, dentro del ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar, ¿sí?, la jurisdicción judicial de La Matanza, la de Morón, la de San Isidro, la de Loma de Zamora y demás, que no necesariamente van a coincidir en cómo se reparten esos tribunales federales dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires con las jurisdicciones que la propia provincia, con la finalidad de asegurar la administración de justicia, ¿sí?, dividió administrativamente, si quieren verlo de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué quiero decir con esto? Que no en todas las jurisdicciones judiciales, conforme la dividió la provincia, necesariamente tiene que haber tribunales federales. Puede haberlos o no. Lo que sí tiene que asegurar el Estado federal es que en todas y en cada una de esas unidades políticas, llámese provincia, se encuentren, ¿sí?, tribunales o juzgados federales para hechos que tengan competencia y relevancia federal dentro del ámbito territorial provincial. Profe, yo no entendí la última parte, me reperdí. Bien. A ver, lo que yo estoy diciendo, ¿sí?, es básicamente esto. Nosotros tenemos dos justicias que van a funcionar en paralelo, si lo queremos ver de alguna manera, ¿sí? Cuando digo dos justicias que van a funcionar en paralelo, en clave federal, en el ámbito territorial federal, que la federación está compuesta por muchas unidades políticas dotadas de autonomía que nosotros llamamos provincia. ¿Hasta ahí está bien? Dentro de cada provincia va a haber una organización judicial federal y la propia organización judicial provincial. La provincia va a organizar su administración de justicia como más le convenga o como más le sirva. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ver que hay, creo que un sinnúmero de departamentos judiciales que no necesariamente van a coincidir con los municipios o con la delimitación de municipios, no tiene por qué coincidirlo, ¿sí? Y tampoco tiene por qué coincidir con cómo la justicia federal distribuye esos juzgados o tribunales federales dentro del ámbito territorial. Con lo cual pueden coincidir o no la estructura federal dentro del ámbito provincial con las propias jurisdicciones judiciales, cuando digo jurisdicciones, espacios territoriales judiciales, ¿sí?, que la provincia organizó dentro de la estructura provincial judicial. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, o sea que si un hecho ocurre que tiene, o sea, que tiene jurisdicción federal, va a estar más cercano que territorialmente tiene un juzgado federal. A ver, a la organización federal más cercana, en cuanto al territorio, o más cercano o en donde, digamos, a cuál pertenezca, porque a veces no está más cercana. Por ahí del espacio, en cuanto a distancia, puede que esté más cercana a otra jurisdicción, pero en cuanto a correspondencia, le puede corresponder a otra que por ahí esté un poquito más lejos
en cuanto a espacio, a distancia, nada más, ¿no? Ah, bueno. Pero, Sí. a ver, lo importante, para que quede claro esto y para no seguir metiéndonos en este fango que no nos lleva a mucho, es que tenemos que entender que cada provincia, o en cada provincia va a haber una doble organización judicial que tiene que ver con los tribunales locales. Cuando digo tribunales, juzgados, todo, en bolso, ahí, y los tribunales federales dentro de esa misma provincia. Y muchas veces, inclusive, y esto de que lo que yo decía, en cuanto a que el Congreso de la Nación también legisla respecto a derecho común. Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes el día de mañana se quiere divorciar? ¿Sí? ¿En dónde está contemplado el matrimonio y el divorcio? ¿En qué norma jurídica? En el Código Civil. En el Código Civil. Formalmente el Código Civil es una ley producto de la labor parlamentaria del Congreso de la Nación. ¿Sí o no? ¿Podemos decir que es una ley nacional o federal? Ahora, en cuanto a su contenido, es local, porque si alguno o alguna de ustedes el día de mañana se quiere divorciar, ¿a dónde va a ir? ¿A un juzgado federal o a un tribunal de familia que por su territorio le corresponda? Al Tribunal de Al Familia. tribunal de familia Tribunal de familia. local, claro. Muy bien. Ahora, si mañana ustedes, divorciados o no, ¿sí?, se los encuentra autores prima facie, ¿sí?, del delito de falsificación de moneda, que es un delito federal, Pero es federal, claro. irán a un tribunal federal que por su lugar de domicilio donde cometieron el hecho, supongamos el sótano de su casa, le corresponda. Entonces, si ustedes viven en San Justo, se irán a divorciar al juzgado de familia número 2 de La Matanza, por decir algo. No se los recomiendo. Pero, si ustedes van a ser imputados de un delito así y viven en el mismo lugar, seguramente irán, ¿sí?, al juzgado federal en lo penal número 2 de Morón. Tampoco se los recomiendo. Mucho menos si es una causa así. ¿Sí? Pero entienden lo que les digo. Depende de la materia, depende de la persona. Esto tiene que ver lo que marca jurisdicción y competencia, que no es un tema nuestro. Vamos a dejarlo para cuando ustedes tengan procesal 1 y procesal 2, lo van a poder comprender más. Pero a mí con esto que yo estoy diciendo, estos breves conceptos, me alcanza para que ustedes puedan entender cómo viviendo o actuando en un mismo lugar, depende cómo esa conducta se subsuma dentro de la norma jurídica, podrán ir a reclamar por sus derechos o la recomposición de sus derechos a la justicia federal o a la justicia local, según sea el caso y las características. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora, y antes de entrar al articulado con todas estas previas y estos conceptos básicos que pretendo que adoptemos antes de meternos de lleno en lo que nos dice la Constitución, voy a marcar algunas características del Poder Judicial Nacional o Federal. Muchas de ellas se pueden replicar en el Poder Judicial Provincial, pero bueno, no es lo que nosotros estamos viendo porque esto es derecho constitucional federal y no local. ¿Estamos de acuerdo? La primera característica es que el Poder Judicial es un poder político. ¿Sí? Porque ejerce una de las funciones del Estado, que es la administración de justicia. Es más, el Estado
tiene el monopolio de la administración de justicia, entendiéndola como tal, el de aplicar derecho positivo ante una controversia y cuya decisión es de carácter coercitivo y obligatorio. Más allá de que puedan existir otros métodos alternativos, pero a la hora de dirimir estas cuestiones de carácter o reglado por norma jurídica, va a ser el Estado aquel que administre esa función del Estado. El Poder Judicial es permanente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado, mediante la aplicación de esta característica, elimina a todo tribunal de carácter de excepción. Vamos a hablar de jueces naturales. ¿Qué quiere decir de jueces naturales? Que los jueces ya están preestablecidos, jueces y el juzgado, o los tribunales, antes o con anterioridad de los hechos que se van a llevar a su juzgamiento. O sea, no se puede crear un juzgado o un tribunal al efecto de determinada cosa, sino que los tribunales y los juzgados van a estar preestablecidos con anterioridad de las cosas que nosotros podemos llevar, de los pleitos, de las controversias, que nosotros podemos llevar a su decisión. Profe, Sí, una consulta, disculpe, buenas tardes. buenas tardes. Estaba copiando y una palabra no la llegué a copiar. Era la segunda característica permanente del Estado elimina a todo tribunal de carácter de... Excepcional. Ahí está, gracias. Claro, ¿qué quiero decir esto? No se van a constituir ni tribunales ni comisiones especiales a los efectos de juzgar un hecho, una controversia, sino que van a estar predigitados con anterioridad. ¿Sí? Otra característica que es una función privativa del Estado. Solo el Estado y por intermedio del Poder Judicial puede administrar justicia. Aplicar el derecho sería. Aplicar el derecho positivo ante una controversia. Pero cuando digo privativo es que no existe la posibilidad de la creación de tribunales privados. En todo caso, y en el caso de que se cree algo similar, estaremos hablando de un mecanismo similar, ¿sí? Pero no del Poder Judicial concretamente. Y después tendremos que ver si hay materias que habilitan o no estos tipos de tribunales, como yo diría ahora, se me ocurre rápidamente un tribunal arbitral. ¿Sí? Pero es otra cuestión, no es administración de justicia, sino es un método alternativo de resolución de conflictos, entendiéndolo como tal, y además estando contemplado en el código de fondo, como es el Código Civil, y los códigos de forma, como son los códigos de procedimiento, que todos los códigos de procedimiento contemplan estos tipos o estos modos alternativos de resolución de conflictos, pero no es precisamente administrar justicia. ¿Sí? Otras características que tienen es que los miembros, los funcionarios del Poder Judicial, van a tener alguna serie de incompatibilidades en cuanto a poder llevar adelante otra función
otro trabajo u otros servicios. Los funcionarios del Poder Judicial, acá otra característica, la vamos a ir desarrollando después a medida que vamos leyendo el articulado, gozan de estabilidad. A diferencia de otros funcionarios de los otros poderes que van a estar en su cargo por cierto periodo, que hablábamos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, decíamos que una de las características era la periodicidad en sus cargos. ¿Sí? Acá la característica principal es la estabilidad de los funcionarios, de los magistrados del Poder Judicial. Y una característica más, antes de meternos en el texto de la Constitución, es en cuanto a la intangibilidad de sus remuneraciones. Y antes que me salten a la yugular, ¿sí?, con ganancias, les digo que se aguanten un poquito, que cuando desarrollemos el 110, ahí me pongo el cuello de acero y me saltan. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? También podemos decir, como característica del Poder Judicial, que es un órgano complejo, porque al mismo tiempo está integrado por varios órganos. También podemos decir que además de complejo es un órgano compuesto. ¿Por qué? Porque muchos de sus tribunales son colegiados. Y que también es un órgano jerárquico. Jerárquico. Pues la propia Constitución califica a uno de sus órganos, a la Corte, de Suprema. Con lo cual, esta supremacía que le da la Corte no está marcando cierto gradualismo de jerarquías. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuáles son los órganos? Sí, ¿me iban a hacer algún comentario? No. ¿Cuáles son los órganos, ¿sí?, que componen al Poder Judicial Federal en cuanto a esto que digo que es un órgano o un poder complejo? Los tribunales ordinarios, los tribunales superiores, las cámaras y la Corte. Bien, a ver, dicho así yo te podría decir que está bien. Si yo lo leo desde el texto constitucional, te tengo que decir que está mal. ¿Sí? Además, esto de tribunales ordinarios es muy amplio lo que me estás diciendo. Yo, si me suena así como ordinario, solo te diría que no en principio. Tendríamos que explayarnos un poquito más. ¿Sí? ¿Puede ser la Corte, Tribunales Inferiores, el Consejo de la Magistratura? Bien, ahí me va gustando un poquito más, pero me faltó un poquitín para decir perfecto. Tribunales de juicio y tribunales de instrucción, No, ¿puede ser? No. El Consejo de la Magistratura tiene mayor jerarquía que los ordinarios, ¿no? No, yo diría que no. Pero por ahí andan cerca. A ver,
que El se le Ministerio cree Público. un artículo más al Consejo de la Magistratura. ¿El Ministerio Público Fiscal? No, ¿El de casación? no. A ver, le estoy diciendo, un artículo más del Consejo de la Magistratura. Háganse los que no se dieron cuenta. La Corte Suprema. No, sí, la Corte está. ¿El jurado de enjuiciamiento? Muy bien, el jurado de enjuiciamiento, muy bien. A ver, hoy en día, y a partir de la reforma del 94, podemos decir que el Poder Judicial Federal está compuesto por 4 órganos o subórganos, como quieran decirlo, que son la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todo lo que implica el término suprema, como cabeza del Poder Judicial, los tribunales inferiores, y acá no hace diferenciación alguna la Constitución en cuanto a grado de jerarquía, más allá que después las leyes fueron creando juzgados federales de primera instancia, cámaras federales, juzgados federales de primera instancia que en algún momento se denominaban los juzgados federales de sección, de estos juzgados federales que estaban fuera del ámbito de la capital federal, ¿sí? Pero bueno, acá es el juzgado de Corte Suprema y tribunales inferiores, por un lado, órganos que su mayor característica y de diferenciación con los otros 2 órganos es la atribución que estos tienen de dictar jurisdicción. En términos constitucionales, el dictar jurisdicción es dictar sentencia, aplicar el derecho positivo para resolver un caso contradictorio, perdón. ¿Sí? En tanto y en cuanto que estos nuevos órganos que se incorporaron en el 94, un poco con la idea de achicar ese poder de facto que tenía el sistema presidencialista en cuanto a forma de elegir y remover a los jueces, que esa fue su finalidad originaria, como es el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, si bien están dentro del Poder Judicial de la Nación, carecen de facultades para dictar justicia. Sus facultades, como lo veremos el miércoles, más que nada son administrativas, reglamentarias, disciplinarias, pero nunca van a poder dictar sentencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe dijo que son administrativas, disciplinarias, pero que una característica más. A profundizar el miércoles que viene, ¿sí? Entonces, Reglamentarias, disciplinarias y administrativas. Y administrativas, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta... Profe, ¿sí? para resumir, ¿no? Entonces los únicos que dictan jurisdicción son la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Exactamente. Y cuando hablo de tribunales inferiores, y ahora cuando nos volquemos al texto de la Constitución, ¿sí? No importa, digamos, el grado del juzgado, si es de primer grado, de segunda instancia, o lo que fuera. Todos estos tribunales inferiores, ¿inferiores a qué? Inferiores a la Corte. Simplemente es eso, tribunal inferior a la Corte, marcando esta característica, digo yo, de estructura jerárquica.
dentro del propio Poder Judicial. Volviendo al tema y volviendo al tema federalismo, cuando nosotros hablamos del Poder Judicial, siempre tenemos que estar pensando en el artículo 1, que nos habla de federalismo, el 5, el 75, inciso 12, el 116 y el 129. Esto en clave federal. Ahora, si nosotros hablamos del Poder Judicial, propiamente dicho, federal, nuestra lectura se va a circunscribir a los artículos que van desde el 118 al 119 de la Constitución. Y acá una aclaración, entendiendo que el Ministerio Público Fiscal no forma parte del Poder Judicial, que es un órgano extrapoder, como sostienen algunos, o el cuarto poder, como sostienen otros, que si bien su funcionamiento está dentro de la órbita del Poder Judicial, no responde al mismo, no responde a la Corte. Es un órgano dotado de autonomía, como lo dice el propio artículo 120, y que si llegamos el miércoles también lo vamos a ver en cuanto a cuarto poder u órgano extrapoder. ¿Sí? Pero entendámoslo así, como que es medio un híbrido, funciona dentro del Poder Judicial, está dotado de autonomía, pero que si nos ponemos a mirar un poquito más fijo, en algún sentido responde al Ejecutivo. ¿Pero no pertenece al Ejecutivo? Pero no pertenece al Ejecutivo tampoco. Ah. ¿Sí? Pero estamos ahí, en una figura que todavía no entendemos bien. Aunque, y ahora por ahí me adelanto un poquito, en la Constitución Histórica de 1853, al Ministerio Público Fiscal se lo incluía dentro del Poder Judicial Federal. Desde la misma composición de la Corte. Ahora vamos, cuando avancemos vamos a verlo, ¿no? Lo que sí le voy a pedir ahora, la ayuda de algún compañero o compañera, en la lectura del artículo 108 de nuestra Constitución. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Muy bien, muchas gracias. A ver, lo primero que me lleva a reflexionar, fíjense, primer artículo que habla del Poder Judicial Federal, ¿sí? ¿A quién está llamando, a quién está invocando en este primer artículo, además de mencionar a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores? Al Congreso. Al Congreso de la Nación. A ver, ¿qué quiero marcar con esto? ¿El Poder Judicial es un órgano independiente de los otros poderes? Sí. Sí. ¿Quién me dice que sí? ¿Y por qué? Es uno de los poderes que debe controlar. Entonces, a ver, yo digo, independiente del todo... Porque no recibe instrucciones, porque profe. va a depender, ¿sí?, del propio Congreso, cómo se organizan los tribunales inferiores, y de alguna manera también va a depender del Congreso las normas que va a aplicar en el dictado de su jurisdicción. Entendiendo que el poder del Estado es uno, ¿sí?, pero que se divide funcionalmente en tres poderes según la tríada de Montesquieu. Lo que sí va a estar dotado, ¿sí?, el Poder Judicial, va a ser de una independencia funcional. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a tener que obedecer órdenes
o mandas de otros órganos, pero sí que se va a tener que ajustar a las normas dictadas por otros órganos. Como así también, de la misma manera que se va a tener que ajustar, va a tener sobre sus espaldas el peso, ¿sí?, de ver si esas normas o actos de gobierno, de analizar, son conforme a lo que dice la propia Constitución. Y esto hace un poquito al juego de frenos y contrapesos que nosotros hablábamos cuando allá nos encontrábamos por las primeras clases. ¿Sí? La independencia es funcional a la hora de dictar sus propias resoluciones. Véase que, como ustedes lo decían y como algunos decían cuando yo preguntaba quién eran los órganos y me decían juzgado de ejecución, juzgado de esto, juzgado del otro, esa creación de los tribunales, creación, organización y procedimientos va a depender del órgano Congreso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Este artículo 108, que nos marca que el Poder Judicial de la Nación estará compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las demás tribunales inferiores, ¿sí?, mínimamente ya nos está marcando algo, ¿sí? Nos está marcando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano de existencia necesaria a los efectos de la creación de órganos del Estado. Puede no existir un tribunal federal de primera instancia, como de hecho no existía cuando hablábamos de los tribunales de sección. Puede no existir una cámara de apelaciones, o bien el propio Congreso puede crear distintas cámaras con distintos, digamos, instancias de revisión. Puede ser 1, 2, 3, 5, 15, como de la misma manera que las puede hacer desaparecer con otra sanción de otra ley. Lo que no puede omitir es la creación, porque eso está creado por la propia Constitución, o la eliminación, no lo puede hacer, de la Corte Suprema entendiéndola como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, solo es de la Corte Suprema, entonces, que no puede... La Corte Suprema es un órgano de existencia necesaria. Ahora, cómo se organice la justicia federal, de ahí para abajo, el Congreso puede disponer mediante los mecanismos constitucionales preestablecidos. Lo que no puede hacer es obviar a esa Corte. Ahora, fíjense, ¿qué puede hacer con la Corte? ¿Sí? Lo que puede hacer mediante la sanción de leyes, disponer de la cantidad de miembros que compongan esa Corte. La Constitución originaria de 1853 disponía que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se iba a componer de 9 magistrados, ¿sí?, más 2 representantes del Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, ahí sí se introducía al Ministerio Público dentro del órgano judicial. La reforma de 1860
¿sí? Dispuso, bueno, a ver, primero estuvo la ley 27 antes de la reforma, ¿no? Sí. En la ley 27 se dispuso que ese número de miembros, primero, la reforma de 1860, para ser claro, modificó este artículo, ¿sí? Y dejó abierto al criterio del legislador cómo iba a estar compuesta esa Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es así que en 1862, 2 años después, mediante la sanción de la Ley 27, una ley de carácter procedimental, ¿sí? Entendió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tenía que integrar de 5 miembros. O sea, la Constitución originaria marcaba 9 más 2 del Ministerio. La Constitución del 60 dejó a criterio del legislador cómo se iba a completar o consagrar ese tribunal, ese máximo tribunal. Es así que luego la ley, mediante la sanción del Congreso, la ley 27, dispuso, 1862, que iba a estar compuesta de 5 miembros y sacó a los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Muchos años más tarde, 98 años para ser exacto, ¿sí? Se sancionó en 1960 la ley 15.271, que amplió ese número de 5 a 7 miembros. 6 años más tarde, se sancionó en 1966 la ley 16.895. ¿Sí? Esta ley volvió a reducir el número de 7 a 5 integrantes. Más tarde, en 1990, mediante la sanción de la ley 23.774, se llevó el número de 5 a 9 miembros. Esa fue la famosa, la que le decían la mayoría de Menem, la automática. La mayoría automática, la corte de Menem, o sea, se ha dicho de todo esta corte, ¿sí? Ahora, en el año 2006, mediante la sanción de la ley 26.183, se redujo ese número de 9 a 5 miembros. Y también contemplaba, en la misma ley, ¿sí?, cómo iba a ser la transición de esa corte que, si bien estaba mediante la ley anterior, estaba compuesta por 9 miembros, al momento del dictado ya quedaban solamente 7 de esos 9 miembros. Con lo cual, ¿sí?, tenía que reducirse a 5, y es más, para elegir un nuevo miembro de la Corte, por lo menos tenía que haber 4, porque si no, hasta tanto estaban cubiertos los cargos, y esto que yo digo o que venía diciendo, que una de las características era la estabilidad casi vitalicia, podemos decir, hasta aquel momento. ¿Sí? ¿Por qué digo hasta aquel momento, 2006, en cuanto a estabilidad vitalicia? ¿A alguien se le ocurre? Porque después es hasta los 75 años, ¿no? 75 años. Muy bien, pero eso... Es lo que pasó con Fight. ¿A partir de cuándo esto? Ya vamos a llegar ahí, pero para ir adelantando, ¿a partir de cuándo fue esto? De los 75 años.
La reforma del 94 me pone. ¿Eh? De la reforma, doctor, a partir de la reforma. Muy bien, pero esa reforma, ¿qué pasó en el medio? Con el segundo párrafo del artículo 99, inciso 4. Durante muchos años estuvo vedado por el fallo del doctor Fay, donde él solicita que se reconozca que él fue nombrado anteriormente a la modificación de la Constitución y que a él no le correspondía esa cláusula. Recién en el año 1915, creo que... 2015. No, en el 2015. 2015 fue el caso Schiffer, donde se vota en forma contraria, donde dice que sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A eso me refería. Muy bien, estamos en tema. Bien. A ver. Profe. ¿Cómo? Profe, ¿puede ser que habían hecho un control constitucional de la reforma? Sí, a eso nos referíamos justamente. Por eso yo decía casi vitalicia. En el 2006 todavía estaba vigente el precedente Fay, con lo cual se había declarado la nulidad de esta cláusula constitucional. ¿Recuerdan eso? Bien. Ahora bien, yo dije y veníamos hablando del artículo 108 hasta acá, ¿sí? Vamos medio lentos pero seguros, ¿sí? En cuanto a que este artículo 108 dispone dos cuestiones, o varias, 3, 4, algunas se van a ir desprendiendo de estas cuestiones centrales, ¿sí? Que el Poder Judicial, agrego yo, con competencia jurisdiccional, este es un agregado mío, está compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores. Primer asunto. Segundo asunto, ¿sí? Podemos decir que la ley va a reglamentar cómo va a ser esa composición en cuanto a tribunales inferiores, como así también en cómo el Congreso de la Nación va a tener relevancia a la hora de decir cómo se va a integrar la Corte Suprema, no en cuanto a atribuciones, que la del constituyente, sino en cuanto a conformación, que la del constituido. ¿Sí? Y otra cuestión que también nos deja en claro, o parecería que nos deja en claro, ¿sí? Es la supremacía de la Corte por encima de los otros órganos del Poder Judicial. Aunque a partir del 94, esta supremacía de la Corte se puso en tela de discusión por dos cuestiones. La primera cuestión, ¿sí? Podemos decir que empezó a tener algún tipo de fricción con algunas atribuciones que se le dieron o se le confirieron al Consejo de la Magistratura en cuanto a potestades reglamentarias, disciplinarias y de administración, que parecería que a una primera lectura del artículo 114, como que le estuvieran restando atribuciones al poder, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Y acá, bueno, la Corte empezó con una serie de fallos a marcar y a diferenciarse del Consejo de la Magistratura en cuanto a su supremacía. Tenemos antecedentes como el de Iskovich, ¿sí? En el cual la propia Corte reclamó, ¿sí?
su papel institucional ante situaciones constitucionales sustanciales, haciendo alguna diferenciación con el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? En un año más tarde, en el 2006, la propia Corte, en el fallo Massa, se declaró como cabeza del Poder Judicial de la Nación. En el 2015, en el fallo Anadón, la propia Corte restringió el acceso a la misma en casos de apelación de grado o apelación ordinaria. Entonces, en esto la Corte empezó a hacer su propio camino y mediante el dictado de una serie de fallos terminó reafirmando la propia supremacía. Profe, Sí. una consulta. Eso que dijo de que en 2015 en el fallo Anadón. ese, que la Corte restringió, ¿tiene algo que ver con ese famoso artículo? No me acuerdo el número, que la Corte rechaza sin, creo que Sí, sin intervención. No, vos decís con el 280. Ese que... No, el 280 es a los fines de recurso extraordinario. Esto estábamos hablando de un recurso ordinario que ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. No los quiero empantanar ahí porque es más procedimental que lo que venimos hablando ahora. Perdón. Pero bien, tiene que ver con otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Adelanto un poquito por ahí el tema del miércoles, ¿sí? A partir de, y ahora cuando avancemos en los textos de la Constitución, a partir de la creación, ¿sí? del Consejo, creación y aparición del Consejo de la Magistratura, algunas atribuciones que le dan propia a la Corte por ser la cabeza del Poder Judicial, como poderes, digamos, disciplinarios, administración del presupuesto económico, ¿no? Reglamentarios, estaban exclusivamente dedicados o atribuidos a la Corte. Aparece este nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura, en el cual cuando leamos el texto del 114, parecerían que muchas de esas atribuciones se superponen, ¿sí? Entonces se empezó a poner en tela de juicio en la faz administrativa de la propia Corte. Fíjense que nadie pone en tela de juicio, ¿sí? la capacidad de dictar justicia, de administrar justicia, y mucho menos como el intérprete último de la Constitución, como el guardián de los derechos constitucionales reconocida en la propia Carta Magna. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Pero otras atribuciones que sí las tenía exclusivamente antes de la creación del Consejo, ya se empezaron a poner en tela de juicio. ¿Sí? Por ahí este es un tema de la semana del miércoles que viene. Pero a ver, con la primera ley que reglamentaba el Consejo de la Magistratura, por ahí había algunas normas que armonizaban estas cuestiones, como que, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema al mismo tiempo era el presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces armonizaban estos choques o esta diferencia entre los dos órganos. Después vamos a ver que esto terminó desbarrancando con la modificación de esa ley y que dio un poquito, ¿sí? el origen o el fundamento de estos fallos que venía muy sintéticamente mencionándolos yo. ¿Sí? Pero por ahora quédense con eso. Lo que yo digo, a partir del 94, con la creación del Consejo de la Magistratura, se empezó a poner en cierta parte de la doctrina, minoritaria por supuesto, en tela de juicio la supremacía de la Corte en cuanto a cuestiones administrativas, si la quieren ver de alguna manera. ¿Sí? Pero también, lo que es más grave a mi entender, se empezó a poner en tela de juicio a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación como autoridad suprema al momento de administrar justicia o dictar jurisdicción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que incorpora la reforma del 94 también? Que es muy importante. Los tratados, ¿no? Los tratados, muy bien.
Y entre esos tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la cual crea una jurisdicción supranacional para determinadas cuestiones relativas y reglamentadas en esos tratados, materias de derechos humanos. Entonces se pone o se empieza a poner en tela de juicio la supremacía de la propia Corte. ¿Sí? Entendiendo, ¿sí? Bueno, acá empieza a haber una serie de fallos, ¿sí? Algunos de ustedes lo vieron cuando hablaron de condiciones de vigencia, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender, ¿sí? Que la Corte Internacional de Derechos Humanos no es una cuarta instancia o una instancia revisora de los fallos de nuestra Corte en cuanto a personas que sustancian sus procesos en la justicia local. Lo que aparece en la Corte, ¿sí? Y acá vamos a ver unas líneas jurisprudenciales que también van y vienen, ¿sí? Es que la Corte Interamericana no hace un análisis sobre el caso en concreto, ya que en el ámbito interno, en el ámbito nacional, la Corte sigue siendo el Tribunal Supremo, y lo que revisa la Corte Supranacional es a los efectos del tratado si el Estado argentino cumple o inobserva con las obligaciones que voluntariamente asumió al momento de adherir al tratado. ¿Sí? Y acá tenemos las dos visiones. Profe, Sí. disculpe, me perdí. Cuando habló de la Corte Internacional, puede ser de Derechos Humanos y después la Interamericana. Es la misma, ¿eh? Ah, ok. Está bien, perdón. Sí, por ahí me referí con dos nombres diferentes, pero es la misma. Claro, ahí me perdí. A ver, yo estoy hablando de una Corte Supranacional, pero esta Corte Supranacional, ¿sí? No es una Corte revisora de los fallos de nuestra Corte local, sino es una Corte revisora de los efectos que deben o verificar si el Estado argentino, con todos los órganos de gobierno, entre ellos el Poder Judicial, cumple con las obligaciones que voluntariamente el Estado adopta mediante la adopción del propio tratado, mucho más cuando se le da jerarquía. Entonces, acá tenemos dos fallos prácticamente antagónicos, como es el fallo Expósito. ¿Sí? Expósito era el comisario a cargo del procedimiento en obra sanitaria en el caso Bulacio. ¿Sí? Bien, lo habían absuelto porque el delito había prescripto y llegó a la Corte. Y la Corte Interamericana dijo que el Estado argentino había inobservado el tratado y lo mandó a revisar esos fallos. Y después, un tiempo después, parece que hubo un retroceso en sentido opuesto en el caso D'Amico y Fontevecchia, ¿sí? En donde acá la Corte Argentina dice que no puede revocar su propia sentencia firme, en Fontevecchia, ¿no? El Expósito había actuado de la manera contraria, ¿no? Y que el tribunal, o mejor dicho, que la sentencia de la Corte Interamericana resulta obligatoria para el Estado argentino, ¿sí? Siempre que, digamos, siempre que esos fallos de la Corte Interamericana se dicten dentro del ámbito de incumbencia para el cual se le delegó esa competencia, que es al único efecto de ver si el Estado cumple o no cumple con los tratados y no para tener una incidencia directa en cómo resuelve los casos.
¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo se eligen a los ministros de la Corte dentro del ámbito del 108. La forma de elección de los ministros de la Corte, ¿sí?, es mediante la elección directa del Poder Ejecutivo. Ahora, no alcanza solamente con la designación. Primero tiene que haber una vacancia en un puesto, ¿no? Vacancia en un cargo de funcionario, ministro de la Corte, de acuerdo a la ley sancionada por el Congreso que dice cuántos magistrados van a componer esta Corte. Una vez que se genera esa vacancia, va a empezar este acto político de naturaleza federal complejo. ¿Por qué complejo? Porque van a intervenir por lo menos 2 órganos del gobierno federal. Por un lado, el presidente de la Nación, que podrá elegir de entre quienes cumplan los requisitos para ocupar el cargo, pero que esta designación la tendrá que elevar al Senado de la Nación para que éste preste su acuerdo. ¿Sí? En conformidad con lo que dispone el artículo 99, inciso 4, primer párrafo. ¿Alguien tiene la Constitución por ahí? ¿Puede leer el 99, 4, primer párrafo? Yo lo leo, profe. Por favor. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Bien, perfecto. Nombra... Sí. Alguien me dijo, profe. ¿Continúo? No, dejemos ahí, analicemos esto. Después, si querés, continuamos. Porque el segundo párrafo no habla de los ministros de los tribunales inferiores. Y eso lo vamos a guardar para la semana que viene. Cuando hablemos de, porque es un poquito más complejo la elección de los miembros de los tribunales inferiores. A ver, acá tenemos que el presidente, dentro del ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere, va a elegir, siempre y cuando haya una vacante dentro de la Corte Suprema, a un ministro, pero que va a necesitar sí o sí el acuerdo del Senado. Cualquier tipo de acuerdo del Senado, no. En principio lo que voy a marcar, esta, digamos, determinación, esta función que va a tomar el Senado, no va a ser de carácter legislativo. ¿Sí? Va a ser una decisión de carácter y con contenido netamente político. Porque está participando en la forma de designación de miembros de los órganos políticos del Estado. Y fíjense además que elige una mayoría bastante sólida. Nos habla de 2/3 partes de los presentes, con todas las implicancias que eso tiene. Primero, juntar el quórum, ya lo han hablado con el doctor Bottini, y luego de ese quórum, ¿sí?, necesitan juntar una suma de voluntades afirmativas bastante sólidas, 2/3 partes, que a priori podemos decir
que de acuerdo a cómo se componen pluripartidariamente, o como se deberían componer, ¿sí? Va a necesitar, ¿sí?, de la realización de acuerdos y de consensos. Es bastante difícil que un órgano colegiado pueda reunir 2/3 partes más allá que sea de los miembros presentes. Y quiero insistir con esta parte del último, de este párrafo, o esta última parte del párrafo, que dice que esa conformidad tendrá que ser en una sesión pública convocada al efecto. Este convocada al efecto no está hablando de una sesión especial. No puede ser tocado el tema, ¿sí?, como tema diario al cual se le suman otras temáticas de carácter legislativo. O sea, es una sesión que va a connotar alguna especificidad a los efectos del nombramiento de este magistrado. ¿Por qué? Por la importancia, por el matiz, por todo lo que significa el nombramiento de un ministro de la Corte. ¿Vamos bien? Entonces, si mañana cuando nosotros los evaluemos, que se falta poquito, le preguntamos a ustedes, que lo solemos hacer, ¿sí?, cómo se nombran a los ministros de la Corte, ¿sí?, no es lo elige el presidente con acuerdo del Senado. No. Incompleto, está mal. Se lo designa el presidente con acuerdo del Senado por el voto de la mayoría de 2/3 de los miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Todo esto. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Cómo se destituyen los ministros de la Corte? Y esto un poquito ya estuvieron. Por el juicio político. Por el juicio político. Es exactamente el mismo mecanismo y bajo las mismas causales establecidas en el artículo 53, ¿sí?, que lo establece para el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y los demás ministros, mediante la sustanciación de un juicio político que tiene que estar motivado en alguna de estas 3 causales taxativas, el artículo 53, como son el mal desempeño, ¿sí? Después nos habla de delitos en ejercicio de sus funciones y de crímenes comunes. A lo cual nosotros le vamos a agregar una causal más, y no porque seamos constituyentes, ni mucho menos, sino porque leemos la Constitución y podemos decir, como lo entiende la doctora Geli, que si nosotros leemos el artículo 110 de nuestra Constitución, artículo que tiene que ver con la estabilidad, nos dice que los jueces durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta. Y acá hay un requisito más que se le exige a los miembros del Poder Judicial, sean magistrados o ministros de la Corte o de tribunales inferiores, que es la buena conducta, que no es lo mismo que el mal desempeño. ¿Sí? La conducta, cuando hablamos del desempeño, es en el ámbito del ejercicio de las atribuciones
que la Constitución le confiere. Pero cuando hablamos de buena o mala conducta, en realidad la faz negativa de esa buena conducta que impone el artículo 110, o sea, la mala conducta, excede el ámbito de sus funciones, ya que a los jueces como funcionarios se le exige este requisito que al resto de los funcionarios no, en función a las atribuciones que tienen, ya que de él depende o de ellos depende, como primer medida y a diferencia del resto de los funcionarios, la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad de las normas o de los actos. En cierta manera, van a depender la legalidad o la legitimidad de los actos del gobierno de los otros dos poderes, de acuerdo a cómo un magistrado puede analizar o hacer un control de constitucionalidad respecto a lo que otros poderes hacen. Si a esto le agregamos que los magistrados van a disponer del patrimonio de las personas, de la salud de las personas, del estado civil de las personas, del efectivo ejercicio de las garantías y derechos de las personas y demás, mucho más amplio es esto, acá es donde, y además, por otro lado, no se sometan a un escrutinio político cada 2, 4 o 6 años, como sí lo hacen otros funcionarios, acá es donde se le exige un plus más al magistrado, como es la buena conducta, que excede el ámbito de sus funciones. ¿Se entiende lo que digo? Más allá, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero la vida privada hace o puede hacer lo que quiere. Sí, yo la verdad que puede hacer, pero la investidura de un juez, las atribuciones que tiene, se le exige un poquito más que a cualquier otro funcionario que sí tiene que ser sometido al escrutinio público mediante la presentación de elecciones regulares. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ahora entonces, si vamos bien, no hay quejas, observaciones o preguntas, Sí, profe. vamos a leer el artículo 109. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Muy bien, muchas gracias. A ver, acá nos está marcando claramente, ¿sí?, un régimen de incompatibilidades con respecto al Poder Ejecutivo en no meterse en atribuciones propias del órgano judicial. Artículo que se ve reforzado, ¿sí?, con el artículo 23 de nuestra propia Constitución, que nos habla del estado de sitio, herramienta excepcional y de emergencia, cuando hay situaciones que ponen en peligro la vigencia de nuestra Constitución y que como causa de este peligro le genera o le da algunas potestades extraordinarias al Ejecutivo y por tiempo limitado, pero que eso no implica que de modo alguno pueda ejercer funciones jurisdiccionales. Acá está marcando claramente la división de poderes y un régimen de incompatibilidades. Vamos a leer ahora el artículo 110 que nos va a dar mucha tela para cortar más allá de esto que yo adelanté, ¿sí?, de la buena o mala conducta como causal autónoma de remoción a un ministro de la Corte o de los tribunales inferiores. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer el 110? Yo leo, profe, si querés. Dale, por favor.
Del Poder Judicial, sección tercera del Poder Judicial, artículo 110, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Bueno, a ver, este artículo muchos lo llaman el artículo de la garantía a los magistrados judiciales. ¿Sí? ¿Por qué la garantía? ¿Garantía de qué? Garantía de independencia. Si bien nosotros escuchamos o leemos este artículo, que parecería que a los magistrados se les está dando ciertos privilegios, como esto de la estabilidad en el cargo, por no tener un periodo de caducidad su mandato. ¿Sí? Todas estas cuestiones que nosotros lo tenemos que leer o que lo vemos con cierto grado de privilegio, tenemos que entender que son unas determinadas garantías que van a marcar la independencia de los magistrados en pos de asegurar la administración de justicia. No a título personal, sino a título funcional. ¿Sí? Ya que bien, como vimos ya hace un ratito, para el nombramiento de los ministros de la Corte, ¿sí? Dijimos que es un acto de naturaleza política. Vamos a ver qué suerte similar pasan los ministros de los tribunales inferiores, la clase que viene cuando hablemos de la designación de los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí? Pero esto de no marcarle un plazo de caducidad marca cierta independencia, porque una vez que el juez que asume el cargo se despega temporalmente de aquellos funcionarios por los cuales ha pasado ese proceso de designación, mayor independencia va a tomar a la hora de tomar sus decisiones. Y esto está directamente relacionado con las garantías del debido proceso adjetivo que asegura especialmente nuestra Constitución en el artículo 18, que puede sintetizarse en la defensa en juicio. ¿Sí? Pero a ver, vuelvo a sostener, todo esto que parecerían privilegios o garantías que se le dan a los magistrados son en pos de asegurar una independencia y asegurar esa independencia para administrar justicia. ¿Me siguen hasta ahí? Inclusive, ¿sí? Esto de estabilidad por un lado, ¿sí? Y también nos habla del tema de los emolumentos de los jueces, ¿sí? En cuanto que nos habla el propio artículo, ¿sí? que recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley. Esta compensación son sus haberes, y que el propio artículo dice que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanezcan en sus funciones. Y acá, cuando dice que no podrán ser disminuidas de manera alguna, hay que entenderlo en el sentido más amplio posible, en pos de asegurar esa independencia en la administración de justicia. No solamente que no pueda ser disminuido nominalmente sus saberes, sino que sus saberes tampoco pueden tener, ¿sí? O pueden conllevar a la pérdida económica, a lo que vale al poder adquisitivo, si quieren verlo de alguna manera. Profesor, Sí. disculpe, yo conozco algunos casos que debido a
medidas disciplinarias por no tener buenos, no actuar bien en sus funciones, se le redujo el sueldo. Sí. Hay un caso que, bueno, que yo conozco, yo en realidad conozco varios, pero hay uno de hace muchos años, cuando se hizo la fiesta en la Cámara Federal en el año 95, que a los magistrados que participaron en esa fiesta se le redujo por un año el sueldo. No me acuerdo si era un 10% o un 15%. Y el año pasado, no, el anteaño pasado, al doctor Geminiani, por un comentario, una acción que tuvo, también se le redujo el sueldo durante varios meses. Bien. A ver, pero esto hay que entenderlo como una sanción disciplinaria. Claro, por eso fue una sanción disciplinaria. Es un procedimiento. A ver, toda sanción disciplinaria tiene que ser sustanciada, ¿no? En donde aquel que va a ser sancionado va a tener mínimamente el derecho de ejercicio de defensa en juicio, ¿sí? En el sentido más amplio como garantías constitucionales, y que después, mediante una decisión administrativa, que ya lo vamos a ver la clase que viene, se le va a aplicar una sanción y dentro de esas sanciones puede ser una reducción de sus haberes, lo cual está bien. Lo que yo quiero decir con esto que no podrán ser disminuidas de manera alguna es que porque se le reduzca el sueldo, ¿sí? Como medida, de alguna manera, ¿sí? Combinatoria a que deje su cargo, ¿sí? Cuando él ha cumplido directamente con sus funciones. ¿Por qué? Porque también, si nosotros lo vemos de esta manera, el Poder Judicial va a depender de los otros órganos políticos, ¿sí? El Congreso de la Nación, a la hora de disponer cuáles son sus haberes, el Ejecutivo, que es el que administra los recursos del Estado, y que no sean, digamos, condicionados los magistrados por el tema de sus saberes, ¿sí? En cuanto a no te aumento, o perdiste, o no te lo actualizo, porque en la no actualización de sus saberes, de alguna manera, significa una disminución en cuanto a la compensación que reciben por sus servicios. Entonces, lo que se intenta de esta manera es no tener a los magistrados presos de decisiones de otros órganos, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad de sus emolumentos, ¿sí? Y cuando yo digo de manera alguna, también significa que, por ejemplo, no lo pueden mudar a un magistrado, ¿sí? De su despacho, o no pueden mudar su despacho si éste no presta el consentimiento, porque tal vez eso también signifique algún detrimento en sus compensaciones económicas. Si un magistrado de, qué sé yo, federal, cuya sede está en el centro de la ciudad y él vive en Capital Federal, lo mandan a un juzgado federal en Pehuajó, seguramente esto va a terminar condicionando económicamente y repercutiendo en el bolsillo del magistrado. ¿Vamos hasta ahí? Doctor, le quería hacer una consulta con respecto a eso. Sí. De lo que hablábamos del 110, además de tener que ver con la estabilidad, es también esto que decía de inamovilidad, también se refiere. Si yo sin consentimiento previo no me pueden trasladar de fuero sin mi consentimiento, digamos. Exactamente. Por eso hablamos, yo dije hace un ratito que muchos autores hablan de la garantía, ¿sí? De estabilidad de los jueces o garantía de independencia en cuanto a funcionamiento, porque habla de la estabilidad, ¿sí? Habla de la estabilidad económica, habla de la inamovilidad, y el único requisito que le pone es que dure su buena conducta. Obviamente que esto después lo vamos a conjugar con el tercer párrafo del 99, inciso 4, que nos habla de la edad de 75 años como límite para el ejercicio de sus funciones.
lo cual no es definitivo porque también da la posibilidad a un nuevo nombramiento por el periodo de 5 años, con una nueva nombramiento del Ejecutivo, un nuevo acuerdo del Senado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra consulta? Este artículo 110 es clave de esta parte del Poder Judicial. Porque nos puede dar mucho de hablar para aquellos casos en que se pretenda remover a un magistrado o condicionarlo a los efectos de que tome determinadas decisiones. Doctor, Sí. ¿en algún lugar se dice que se entiende por buena conducta? Bueno. ¿Lo tengo que unir con el artículo 53? No, el artículo ¿No es muy amplio? 53, a ver, muy buena pregunta. El artículo 53 nos habla de las causales taxativas de juicio político. ¿Sí? Yo digo, a los jueces le vamos a agregar otro requisito más, que es su buena conducta, por todo esto, digamos, por todas estas atribuciones y disposición que tiene, desde el dictado de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, de un acto de gobierno, más allá de disponer de los derechos de las personas, en el sentido más amplio, ¿no? Ahora, buena o mala conducta es algo muy subjetivo porque no está tipificado. ¿Sí? Claro. Lo que es malo, no es un delito. Porque en este momento me parece que para el presidente la resolución que tomaron con este tema de la autonomía de la ciudad parecería ser que fue una mala conducta. No, porque el presidente dijo que no aprobaron con derecho constitucional, por ejemplo. Eso en su caso sería mal desempeño. ¿Sí? No aplicar la norma al caso concreto. ¿Sí? Lo que dice el presidente es mal desempeño. Mala conducta sería, ¿sí?, que Rosenkrantz, después de dictar el fallo, ¿sí?, salga a tomar vino con los jubilados en la Plaza de Libertad, en la Plaza de Libertad y Talcahuano. ¿Está prohibido o no está prohibido? Ahora es lo que nosotros esperamos de un magistrado. Va más allá de sus funciones, ¿no, profe? Va más allá de sus funciones, tiene que ver un poco con la vida personal, privada, y que muchas veces se hace pública, pero que no termina constituyendo un delito. Entonces, hay quien lo juzgue en el momento de la destitución, será el encargado de determinar si es una mala o buena conducta. ¿Sí? Yo recuerdo muchos años atrás, ustedes seguramente muchos ni siquiera habían nacido, ¿sí?, el juez Trovato, que era un juez controvertido, ¿sí?, que usaba amonio y que salía en las revistas caras mostrando su ropero de $30.000. ¿Sí? Recuerdo otro magistrado que lo firmaron en un prostíbulo homosexual. ¿Sí? Sí, pero en ese caso no prosperó. Que, si bien se constituye un delito, no es una conducta de remarcar para una persona de la cual va a tener en sus manos el destino de otras personas. Claro, pero eso que tiene que ver con la moral y las buenas costumbres, pero es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Moral y buena costumbre, yo la verdad cada vez que hablo de moral y buena costumbre me da un poco de picazón. Claro, porque la moral y la buena costumbre, ¿de quién? ¿La mía, la tuya, la de él? ¿De quién? Claro. Si son conductas sociales. Claro, ¿quién lo establece? ¿Quién lo establece? O sea, tiene que ver con la cultura de la sociedad, del grupo. Sí, y tiene que ver a la hora, en definitiva, de quién lleva adelante ese juicio valorativo respecto a la conducta del magistrado. Bien. Hoy en día es difícil ponerlo en la práctica, ¿no? Eso. No, a ver, hubo casos. Todo depende. A ver, todo el momento coyuntural, digamos también el momento o las costumbres aceptadas socialmente, seguramente hay más de una costumbre socialmente hoy aceptada que hace años atrás era totalmente reprochable.
¿sí? Entonces es bastante subjetivo en cuanto a eso. El tema es que analicemos esto y nos da la posibilidad, ¿sí? Por esta causal autónoma de buena o mala conducta, mejor dicho, de la faz negativa de esa buena conducta que exige el 110, o sea, la mala conducta, que abre una posibilidad de pedir un juicio político para un magistrado de la Corte o un enjuiciamiento para los miembros de los tribunales inferiores, teniendo otra posibilidad, ¿sí? Ahora, como ustedes decían, es muy subjetivo lo que es mala o buena conducta, ya que no tenemos una codificación de conductas buenas y de conductas malas. Pero hay algunas conductas que podemos estar de acuerdo que no es la que queremos que desarrollen aquellas personas que tienen sobre su mano, ¿sí? La declaración de constitucionalidad de los actos o de las normas, ¿sí? Que no queremos que desarrollen o lleven adelante aquellas personas que pueden disponer de la salud de las personas, en otorgarte un amparo en protección de la salud o no, ¿sí? En que te rematen la casa o no te la rematen, en que te den en adopción a una criatura o que te saquen la patria potestad de una criatura. Y así puedo seguir enumerando un sinfín de cuestiones que quedan supeditadas al arbitrio de los magistrados. Magistrados que, una vez que son elegidos, vuelvo a insistir con esto, no se someten al escrutinio popular. Entonces es lógico y entendible que le exijamos un poquito más. Gente, si es por mí Gracias, me quedaría profe. hablando hasta las 11 de la noche, pero veo que estamos pasaditos en hora. Y más de uno seguramente tendrá que ir a cursar otra materia, ¿sí? No tan importante como esta seguramente, pero vamos a cumplir con todos, ¿sí? Así que dejamos hoy por acá, vamos a retomar la